Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿O cómo andan esta jornada? Vamos a charlar ahora de este punto que está dentro de la inspección general, que como la palabra lo dice, inspección general, ustedes muchas de estas cosas las van a estar viendo, examinando, y vamos a ver varios ítems donde quizás lo que me gustaría reflexionar de inicio es en la idea de que ustedes cuando están entrevistando al paciente, que ya hemos estado viendo anamnesis, interrogatorio, justamente ustedes en esa entrevista están ya viendo al paciente. Por eso es tan importante la cuestión presencial. O sea, ustedes están conversando con el paciente, están viendo su actitud, su forma de estar de pie cuando entra, su forma de caminar, sus facciones, su facie, si tiene coincidencia con lo que está explicando, si le están viendo una cara de más tristeza o un montón de datos que el médico va recolectando, que en definitiva tiene que ver, por supuesto, con lo que hacemos habitualmente en la vida. O sea, cuando atendemos que una persona nos habla, le estamos mirando y vamos rescatando datos de esa conversación. Por eso una conversación entre amigos, entre un querido, con alguien que tiene un problema, es una cosa tan importante porque no es solamente lo que uno dice, sino todo ese juego de interacción que tiene la relación humana, que es necesario que nosotros lo incorporemos plenamente en nuestro acto médico habitual. Y dentro de los puntos, así como ya han estado viendo estado psicointelectual y facies, ahora vamos a ver, dentro de inspección general, actitud y decúbito. La actitud es la postura que se adopta para estar de pie. O sea, es ver una persona como está de pie, en donde uno puede tener diferentes características. Muchas de estas posturas pueden ser voluntariamente modificadas. Si ven acá esta señorita toda tónica, si bien esto sería un esténico, o sea, con un predominio muscular, esto sería diríamos, una posición asténica, que pueden ser normales. Hay mucha gente que tiene esta característica y en cambio otros podría ser esta misma chica que modifica su postura por la voluntad. O sea que uno puede tener una constitución asténica o esténica de acuerdo, por supuesto, al predominio muscular. Y por supuesto que una actitud, una forma de estar detenido, parado, nos puede estar deparando también si coincide con una facie apropiada de alegría y la facie y la actitud está puesta en una actitud tranquila, puede estar denotando que esa persona está muy bien o pacíficamente bien. O sea, la concordancia entre una facie y una actitud es importante. Pero quiero decir entonces que la forma de estar de pie no puede estar deparando incluso una visualización de decir, che, te está faltando un poco de gimnasia porque te veo medio encorvado, tenés que sacar un poquito, hacer un poco de gimnasia para mejorar el tema de tu columna, o sea, en fin. Observar, la actitud puede estar dándonos un dato. Y puede haber actitudes que sean patológicas. Nadie va a terminar de hacer un diagnóstico solo por una actitud, pero concuerda, apuntala, agrega a lo que sería una patología. ¿No? Podemos tener la actitud de una hemiplegia espástica, por ejemplo, porque el sujeto ha hecho un accidente cerebrovascular. Podemos tener la actitud de un paciente parkinsoniano. Podemos tener el de una patología inflamatoria reumatológica como es la espondilitis anquilosante. Podemos tener una lesión a nivel medular que puede dar una paraplegia espástica, de modo tal que, digamos, algunas actitudes pueden ser típicas. Entonces, encontrarnos, por ejemplo, con una actitud del parkinsoniano, de esa actitud embarada, con la flexión de los brazos, que aquí esas manitos
pueden tener el temblor de cuentamonedas, que es el dedo pulgar que raspa contra los restos de los dedos, como si contaran monedas, y que es un temblor de reposo, que se llama, porque lo tiene cuando el sujeto no está haciendo movimiento. Pero si vos le das que tome un vaso, el temblor se le va. A diferencia del cerebeloso, que puede tener un pequeño temblor, pero cuando vos le haces tomar el brazo, aumenta el temblor. Eso pasa en un cerebeloso. Entonces, en el Parkinson predomina la rigidez. Este sujeto va a tener después una marcha, incluso tiene la fase que ustedes pueden haber visto del parkinsoniano. Claramente, el Parkinson tiene etapas, ¿no? Vos podés encontrar una etapa inicial donde no encontrás tantas cosas y podés tener una etapa avanzada donde encontrás con todas las cosas. En el caso de una hemiplegia, la hemiplegia es hemicuerpo, un hemicuerpo. Entonces, por una lesión cerebral, uno puede tener comprometido un brazo y una pierna. Generalmente la pierna, el brazo se encuentra en flexión, la mano en prono y generalmente con un dedo que va metido, abrazado por el resto de los otros, el dedo pulgar abrazado por el resto de los otros dedos. Esa es la típica mano de un paciente que ha tenido una hemiplegia espástica y su pie, ¿no? Cierta flexión de la pierna y el pie hacia adentro, que le va a dar una marcha en particular que después vamos a ver. Pueden tener una enfermedad que es infrecuente, pero que pueden llegar a ver, que es la espondilitis anquilosante, donde las vértebras van teniendo una fusión, una enfermedad inflamatoria reumática, donde hay lesiones discales que se van fusionando, y al ir fusionándose esas lesiones van haciendo perder las curvaturas normales que tiene la columna, la curvatura lumbar y torácica, y el sujeto entonces va perdiendo las curvaturas y eso se va contrayendo, haciendo que vaya perdiendo estatura a medida que avanza esta enfermedad. Una enfermedad grave que trae otros problemas, pero entre otros que ustedes pueden ver una actitud bastante típica. Entonces acá pueden ver, por ejemplo, en este caso, una espondilitis, como dije, acá un Parkinson, y esta no importa porque esto quisiéramos ver un movimiento más cerebeloso, pero no sería, me quedaría con estas dos imágenes. Y también, por supuesto, podemos tener un paciente que tiene una gran cifosis, esos pacientes tienen como una gran joroba y lógicamente alteran la actitud, ¿no es cierto? No podemos dudar de ello. Y en esta otra imagen que estamos viendo, que lo pongo a propósito para que diferenciemos lo que es una hemiplegia, todo un hemicuerpo, pero hemicuerpo que toma brazo y pierna, porque también acá habría un hemicuerpo, pero es las dos piernas, que eso es paraplegia. Esta lesión, la hemiplegia, está en el cerebro, la vía piramidal, la motoneurona primera, y esta otra, en cambio, la lesión es medular, que le obliga a tener el sujeto el uso de muletas para poder desplazarse. Y este paciente que tiene seguramente una lesión cervical, tiene una cuadriplegia, o sea, toma los miembros superiores y los inferiores. Por, lógicamente, una cuestión neurológica. Vamos a ver ahora decúbito. El decúbito es la forma de yacer en el lecho, o sea, cómo uno está acostado, cómo está en la cama o en una camilla. Obviamente que puede ser indiferente, que significa que adopta la condición que le queda más cómoda o que le gusta o que yo le ordeno, o sea, ¿no es cierto? Si está en la camilla. Entonces, ustedes pueden ver lo que se llama el supino dorsal, o sea, ponerse de espaldas, por decirlo comúnmente, pero se llama supino dorsal, o prono o ventral, ¿viste? Póngase boca abajo, pero eso es prono ventral. Y una condición de decúbito lateral. Por supuesto, esto puede ser un decúbito indiferente. Puede estar enfermo esta persona también, obviamente, pero no le modifica el decúbito. Pero en cambio yo puedo tener diferentes decúbitos, como por ejemplo estos decúbitos denominados forzados y activos. ¿Por qué? Porque si bien la patología en sí les condiciona a tomar un tipo de decúbito que se llama voluntario, que es voluntario,
pero forzado por la enfermedad. Pero si yo quisiera modificarlo en contra, lo puedo modificar. Entonces, ¿por qué? Porque obtienen algún grado de beneficio o porque obliga a la enfermedad. Por ejemplo, un decúbito lateral sobre el lado enfermo que se puede dar en un paciente que tiene, por ejemplo, un derrame. Entonces el sujeto se acuesta sobre el lado del derrame, sobre el lado enfermo, para poder dejar la otra parte respirando bien. Entonces es un lateral sobre el lado enfermo. En cambio, si tuviera una neuritis, póngale una neuritis herpética, el sujeto se acuesta sobre el lado, en el sujeto de la neuritis intercostal, se acuesta sobre el lado sano. ¿Por qué? Porque la neuritis, si se acuesta sobre el lado que tiene la neuritis, le duele más. Entonces, puede haber los supinos dorsales, o sea, el sujeto adquiere una posición, por ejemplo, un gran lumbago suele ubicarse en esa posición. ¿Puede modificarlo? Sí, pero en esa posición se le calma el dolor. O pronoventral cuando tiene, por ejemplo, una colitis, un dolor abdominal, una dismenorrea, se suelen poner boca abajo en pronoventral para mitigar un poco ese dolor, esa molestia. Puede haber estos decúbitos como por ejemplo en plegaria maometana, que se llama en plegaria maometana porque idea cuando en la religión, digamos, oriental, uno trata de, o maometana, trata de adquirir una posición de rezo, y es genu pectoral, porque genu, rodillas, pectoral, las rodillas buscan juntarse con el nivel pectoral. Entonces, en estas posiciones, genu pectoral puede estar sentado, ¿no es cierto?, poniéndose algo, pero trata de buscar las rodillas, el pecho, y esas suelen darse en úlceras perforadas, en derrames pericárdicos severos, digamos, podrían adquirir estos decúbitos. Y el semisentado u ortopneico, que parecería que no fuera un decúbito, porque estamos hablando que sentado, el otro era yacer en el lecho o estar acostado, pero se denomina así por el hecho de que el sujeto no puede acostarse y necesita estar sentado para que estas piernas que tienen gran edema no haya un gran retorno venoso o disminuya el retorno venoso, entonces no sobrecargue más el corazón, que generalmente se dan en las insuficiencias cardíacas derechas, en donde el sujeto de esta manera adquiere una forma de disminuir el retorno venoso. También suele tener un ortopneico cuando el paciente tiene, por ejemplo, una crisis asmática severa, que suele estar sentado, agarrado a los barrotes de la cama, para poder ayudar con sus músculos respiratorios accesorios y mejorar su respiración. Hay algunos decúbitos que son denominados obligados y pasivos, porque estos sí, ya no los puede modificar la voluntad. O sea, el sujeto adquiere esa posición porque de pronto la patología lo condiciona. Por ejemplo, un supino pasivo se da en un paciente en coma, no se puede modificar. El sujeto adquiere esa posición y ahí va a quedar, como dormido, pero está en coma. Y el gatillo de fusil, que se da la meningitis, que la meningitis, sobre todo en los niños, pueden adquirir un decúbito denominado un gatillo de fusil, que es esa contractura de la nuca, por eso tiene rigidez de nuca, una contracción de toda la columna, los músculos de la columna, que hacen que adquiera, y una flexión de las piernas, que cuando estudiemos van a ver que son el signo de Carmen y Brusinski, y entonces el sujeto puede tener esto, adquirir en el cuadro una meningitis. Y gatillo de fusil porque remeda esa incubación. Esto es porque en medicina siempre tenemos estas cosas medias metafóricas o que tratan de dar una ilustración. Pero de todas maneras, nadie va a diagnosticar una meningitis por un gatillo de fusil, quiero decir. O sea, el gatillo de fusil puede darse o no en una meningitis. Se diagnostica por otra causa en meningitis, pero vale la pena saber esto. Y el opistótono, ortostótono y pleurostótono que se da, opistótono es cuando predomina la contractura en los músculos posteriores, que es lo que se da en el tétanos. Ortostótono es si predominan músculos
posteriores y anteriores, entonces el sujeto está como recto. Pleurostótono si predominan los de un lado, entonces el paciente tiene una incurvación lateral. Quiere decir que el sujeto, el más frecuente el opistótono, esto es una cosa grave, una crisis tetánica es una cosa grave que dan contracturas muy severas, donde el sujeto puede lesionar músculo y lesionar cuerpos vertebrales por las contracturas severas que adquiere. Bueno, lo que hemos querido hasta ahora iniciando, y estoy haciendo una referencia ya a toda la inspección general, pero en este caso actitud de cúbito, es que claro, yo puedo estar viendo actitudes que me muestran que esta persona está normal, está haciendo gimnasia. Yo no digo que no esté enferma, pero tiene una actitud normal, tónica seguramente, yace en el lecho bien, no decúbito que es selectivo, que no tiene tampoco, nadie dice que esté enferma o no está enferma, pero se ve bien. Ya algunos me pueden empezar a llamar la atención y decir, che, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es esto? O sea, yo tengo que saber observar, porque eso es lo que me da la experiencia. Y, bueno, otros que de pronto dicen, che, ¿y esto cómo puede ser posible? O sea, algunos te pueden llamar la atención, unos no, otros no, y otros dicen, ¿cómo puede ser esto? O sea, saber observar nos puede proponer, hay algunas cosas que ya cuando uno tiene experiencia ya se da cuenta qué es lo que ha pasado. O sea, ya la experiencia te indica, no, este se debe haber pasado, no es necesario que te lo explique porque están las evidencias y quedamos así. O sea, que hay decúbitos que dicen, no, esto está clarísimo. Entonces, me quedo con esta frase para decirles que ustedes prácticamente ahora empiezan a observar ya con una mirada crítica. Están tratando de mirar y aprender casi que la vida es hacer permanentemente un práctico de semiología. Porque la experiencia la va adquiriendo uno. Y fíjense que hermosa esta frase que dice, experiencia no es lo que a uno le sucede, sino lo que uno hace con lo que le sucede. O sea, cómo incorporamos en nuestro ser, en nuestro saber, en nuestra mente, esa experiencia que hemos vivido. Bueno, nos tomamos un descanso. Espero que sea útil todo lo que hemos hablado.